Hola, muy buenas, mi nombre es Juan Bermúdez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y ahora en esta ocasión le vengo a hablar sobre el circuito que estamos viendo en pantalla, que es un circuito que se categoriza como un circuito dimmer, que se encarga de suministrar la correcta intensidad o corriente a una carga en específico. En este caso, la carga que vamos a utilizar es un bombillo de 120 voltios a 100 watts, esto para la primera prueba. Para la segunda prueba vamos a utilizar un pseudomotor hecho con los siguientes componentes, ya que en Proteo no podemos encontrar un motor monofásico de corriente alterna. Y para eso vamos a tener que simular utilizando una bobina aquí, esta bobina que tenemos aquí, de 500 nanohenrios y una resistencia R1 de 100K, la que tenemos aquí. Ahora, los demás componentes que estamos viendo en el circuito van a servir como control para poder activar el triac y el diac que tenemos aquí. Tanto la resistencia va a servir para ese propósito y en el caso del capacitor va a servir para estabilizar la señal y mandar una señal que no tenga un ruido que pueda favorecer a errores. Ahora, el día que estamos utilizando es el día DB3, que es un día que tiene un voltaje de ruptura de 32 voltios, lo cual lo va a permitir suministrar correctamente a todo el resto del circuito. Tenemos una resistencia R2 de 500 ohmios a 550 ohmios. Y por último tenemos un triac llamado BTA16-600SW. Este triac tiene una corriente de compuerta de 10 miliamperios y una corriente de holding de 10 miliamperios también. Ahora, entre los instrumentos de medición tenemos los siguientes, que son un amperímetro para medir la corriente que está pasando a través de TM1 y TM2 del triac. Tenemos otro amperímetro para medir la corriente que está pasando a través de la compuerta. Tenemos dos voltímetros también. Uno que va a medir el voltaje entre la compuerta y TM2 y el otro que va a medir el voltaje que hay entre TM1 y TM2. Ahora, además de eso, muy importante, vamos a estar utilizando una fuente de 120 voltios a 60 hercios. A 60 hercios, perdón. Ahora, sin nada más que decir, podemos pasar a la simulación. Y como podemos ver a la hora de simularlo, esto tiene que estar abierto y aquí vamos a activar solamente el bombillo que está aquí. Ahora, como podemos ver en la simulación, a todos los medidores, excepto D2, el medidor, el voltímetro que está midiendo el voltaje que está consumiendo el diac, todos los demás medidores van a tener como valor cero, porque no está pasando ninguna corriente a través del circuito, ya que el triac todavía está abierto. En cambio, el valor o el voltaje que está entre los terminales del triac es de 83,2 voltios, casi el voltaje suministrado en su totalidad. Ahora, lo que vamos a hacer lo siguiente es presionar el interruptor que tenemos aquí y este voltaje lo que va a suceder es que va a bajar a aproximadamente 42 voltios. La corriente IG va a empezar a fluir y aquí la corriente ITM1 también va a empezar a fluir. Aquí también va a haber un voltaje y este voltaje que tenemos aquí, o el voltaje que está siendo consumido por D2, va a aumentar. Entonces, procedemos a presionar el switch y como vemos aquí, IG subió a un valor de 3 aproximadamente 3,57 miliamperios, que este es un valor que siempre va a estar vigente sin importar la carga que nosotros estemos utilizando. Aquí ITM1 también subió a un valor de 0,49 amperios y el voltaje entre los dos terminales del triac está en 48 voltios. Aquí este subió unos pocos voltajes y también está variando el voltaje que está siendo suministrado y lo más importante de todo es que el bombillo que está siendo suministrado por la intensidad o por la corriente ya está prendido. Ahora, cuando nosotros lo apagamos aquí, este debería apagarse
lentamente, todo vuelve a sus valores iniciales de cero, cero, este casi cero también, y así. Entonces, no, disculpe, aquí no, es cuando nosotros apagamos aquí. Todos los valores vuelven a cero, este a 13,1 y este a 83 voltios. Entonces, esa sería la primera práctica. Y para la segunda práctica, desactivamos el bombillo y simplemente activamos el pseudomotor que nosotros estamos utilizando. Aquí ya vemos que está consumiendo un pequeño amperaje, pero cuando nosotros activamos aquí, podemos ver cuál es el amperaje que está consumiendo aquí, que es el de 0,6 amperios, que eso serían unos 60 miliamperios. Aquí lo mismo, está consumiendo lo mismo, 60 miliamperios. Y aquí, como he mencionado antes, el amperaje que está pasando, o la corriente que está pasando a través de la compuerta y TM2, siempre va a ser estable, siempre va a ser el mismo. Y esto es por la disposición que nosotros tenemos anteriormente aquí, ya que la corriente que está aquí va a depender más que nada del voltaje de V3, que siempre va a ser el mismo, la corriente consumida por R2, que no va a depender de otros factores, y la corriente consumida a través de la compuerta y TM2. Entonces aquí ya tenemos esto. Y cuando nosotros desactivamos aquí, todo vuelve a ser cero otra vez, porque ya no está pasando corriente aquí. El voltaje la corriente de holding, o la corriente que está pasando a través del triac, ya bajó abajo de la corriente de holding. Entonces se abre de nuevo el triac y vuelve a su estado normal. Bueno, eso sería todo en la práctica que nosotros tenemos aquí. Bueno, una última cosa sería ver la señal que está siendo emitida en ambos casos. En el caso del bombillo, la señal que podemos visualizar en el osciloscopio es la siguiente, en donde la señal de color amarillo es la señal que está a través, que está siendo suministrada en la compuerta TM1, mientras que la señal azul es la señal sinusoidal en general sin ninguna deformación. Y por último, la señal en rosado es la señal que está siendo suministrada a través de la compuerta. Esta sería para el bombillo y para el motor sería un pequeño cambio, que sería este que está aquí. Aquí baja un poco el voltaje que está siendo suministrado entre el TM1 y todo lo demás sigue estando igual, como ya he explicado anteriormente. Bueno, sin nada más que decir, podemos dar terminado por esta práctica y muchas gracias.